buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en esta entrega que la hacemos con muchísima dedicación. Ezequiel Molina Lizardo, un servidor, estará compartiendo el programa, aunque ustedes no lo vean, con Luis Manuel Piantini por plataforma Zoom, pero él y yo estaremos compartiendo también el programa con Alberto Rigail. Ustedes no se recuerdan de Alberto Rigail porque hace ya un tiempo que él participó en nuestro programa, también por plataforma Zoom. Él es ecuatoriano, consultor, columnista del diario Universo y también es fundador y chairman de una especie como de asociación de empresarios, pero allá le llaman el consejo, en inglés The Council. Desde acá le damos la bienvenida a Alberto Rigail y las gracias por participar de nuevo en el programa y lógicamente también saludamos a nuestro compañero del programa, Luis Manuel Piantini. Buenas amigos. Muchas gracias por la oportunidad. Para mí es un privilegio estar nuevamente con ustedes, con Luis Manuel, contigo Ezequiel. La verdad es que es un gusto y un placer poder compartir con ustedes y poder comentarles y contarles los momentos que estamos viviendo en el Ecuador. Sí. Bueno, pues sí, aquí Ezequiel, saludo, ¿cómo estás por allá? Y esa sequía ha mejorado, hay mucha agua. Yo no sé cómo está por aquí, yo lo que veo que a ti te conviene más estar por allá y tú me disculpas, te veo como más rozagante, como no sé qué has hecho, no sé qué tú has hecho. ¿Tú fuiste a algún cirujano plástico o algo así, Luis Manuel? No, nada. Al contrario, estoy medio... Aquí el problema es que las oficinas están que parecen Alaska y cuando tú sales afuera, entonces está en medio del trópico y ese cambio de clima, de temperatura, te produce problemas. Ya entré yo con un problema ahí de medio gripe. Alberto, qué placer estar contigo de nuevo, que estés aquí en nuestro programa para poder conocer de tus experiencias, de tu conocimiento. Y principalmente estamos interesados, Alberto, en lo que está pasando en la situación de Ecuador ahora, una situación muy sui generis, y que queríamos que ya una persona con el conocimiento como tú lo tienes, allá vivido, de esa situación que está ocurriendo allá con la parte del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y más con tu experiencia como columnista de periódicos, que ya tiene ya la parte periodística de redacción, ¿nos puede explicar un poco qué es lo que está sucediendo allá en el Ecuador? Cómo no, encantado, mucho gusto y lo podemos hacer como una conversación. Siempre hago una aclaración de que no soy un analista político ni comentarista político. En mi caso, como consultor de estrategia, me gusta mucho el pensamiento estratégico, me gusta mucho digamos, mi fuerte es el análisis de los entornos, de los hechos y las variables que afectan el desenvolvimiento de las empresas y el entorno político es uno de los que nos afecta. Quizás vale la pena mencionar y partir de algo, que nosotros estamos regidos por una nueva constitución que se aprobó en el año 2008. Esa constitución es la norma jurídica suprema del Ecuador. Esa constitución aprobada en una constituyente en la ciudad de Montecristi fue aprobada por sufragio universal por todos los ecuatorianos. Recuerdo que creo que más del 60%, casi un 64% de los ecuatorianos aprobaron esa constitución. Y esa constitución incluyó algunas figuras jurídicas nuevas. Una de las figuras jurídicas nuevas fue esta de la muerte cruzada. Una pregunta que uno se podría decir, la primera pregunta que uno se podría decir, ¿la muerte cruzada es una dictadura? De ninguna manera, no. La muerte cruzada es un elemento institucional. Nuestra constitución es una constitución presidencialista, perdón, que es muy fuerte en el presidente y básicamente consiste en la disolución de un poder del Estado como una salida constitucional a una crisis. Entonces está contemplada en la ley
y lo que se ha vivido en los últimos años realmente es una crisis o una pugna entre dos poderes del Estado, entre la Asamblea Nacional y el Poder Ejecutivo. Y esa crisis, esta es como el cuarto intento, digámoslo así, de que el presidente salga. Si bien la Constitución establece que la función legislativa se le atribuye a la Asamblea Nacional la función de ser un órgano de control, si bien es cierto eso, nuestro presidente ha estado afectado por algunos intentos de salida anticipada, ¿no? En el año 2021, en el 2022, ustedes quizás tienen que haber escuchado las noticias del paro indígena, Claro. y en el 2023 un juicio político, o sea, ha estado el filo de la navaja. Ahora, también recordarán que destituir presidentes en el Ecuador no es nada nuevo, ¿no? Correcto. Se han destituido algunos, y esas situaciones siempre han generado un periodo de inestabilidad político, económico y social. Entonces, claro que en el mundo del análisis, en el mundo de las visiones, no no todas las personas tienen la misma perspectiva, ¿no, verdad? Yo les voy a dar un poco la mía, ¿no? La mía es que esta fue una salida constitucional a un gobierno tremendamente entrampado, que no podía avanzar porque tenía en el legislativo una obstrucción permanente. En el Ecuador se dio una suerte de elegir un presidente de centro derecha y simultáneamente elegir a un Congreso de centro hacia la izquierda. Entonces, y recordarán que la elección del Ecuador, no tengo las cifras, pero fue muy apretada, fue casi a finish, como cuando uno ve en unas competencias estas de piscina que un nadador pone la mano encima del borde del otro por segundos. Así fue de manera que el Ecuador quedó muy fraccionado, y lo que ha pasado en términos prácticos es que la agenda política o la agenda de gobierno que tenía el presidente no la ha podido ejecutar a plenitud como lo hubiese querido. También es cierto, y no menos cierto, que se cuestiona mucho a la gestión presidencial por su nivel de ejecución, pero también no es menos cierto que tiene unos logros importantes. Yo no voy a hacer un análisis o un balance del gobierno, pero dentro de los argumentos de la oposición y por los que se cuestiona la gestión de gobierno están la salud, están la seguridad y está en la educación, que son los ejes principales del cuestionamiento de este gobierno. Ustedes deben recordar que este gobierno le puso una lucha frontal al narcotráfico. Nosotros nos hemos convertido, dicen los analistas, en los últimos años en el canal podríamos decir, en parte de la cadena de valor, si lo hablamos desde el punto de vista productivo, si somos el canal logístico por donde circula la droga hacia otros países, y eso ha determinado un nivel de inseguridad. Dicen los analistas, estamos en los niveles más altos, bueno, no dicen los analistas, dicen las cifras duras, que estamos en los niveles más altos de muertes, ¿no? y de incidentes y de muertes violentas, y estamos en los rankings más altos de ciudades violentas, ¿no? Entonces, un presidente desgastado, que no puede proponer su agenda porque tiene que pasar tanto la agenda económica, etcétera, las políticas públicas, que tiene que pasar por un Congreso, y un Congreso cuya función siempre ha sido un poco hacerle la tarea difícil, no permitir que esa agenda funciona, y más vale cuestionarlo. Y por otro lado, un presidente que en términos prácticos ha tenido una muy poca capacidad de ejecución presupuestaria. En ese entorno, sin desconocer tremendos méritos a niveles de comercio exterior, a nivel de política geopolítica, y a nivel de disminución del endeudamiento, eso ha desembocado en este juicio por peculado. El presidente de la República enfrentó un juicio en la Asamblea Nacional
por un caso de una empresa pública que se llama Flopec. Flopec es la flota petrolera ecuatoriana. Esta empresa tiene el monopolio del transporte de petróleo y esta empresa, en el gobierno anterior, no en este, firmó un contrato con una compañía que se llama Amazonas Tanker Pool Company. Esta compañía, este contrato, se dijo por parte de las instituciones de control que era lesivo a los intereses o perjudicaba a los intereses del Ecuador. Dicho de otra manera, se podía haber renegociado mejor. O quizás el precio estuvo muy superior, a lo cual si Flopec lo hacía con su propia flota, hubiese sido mucho más económico hacerlo. En este marco, cabe anotar que Flopec tiene un presidente, tiene un gerente, y que pues en la estructura de poder, el presidente de la República incide muy poco en las decisiones de este presidente. Y cabe anotar también que Flopec, este contrato fue un contrato que se firmó en el gobierno anterior. La paradoja es que se hubiese dicho, digamos, que a quien se debía haber enjuiciado era el ministro anterior y al presidente anterior. Sin embargo, se lo acusó al presidente de no haber ajustado los términos del contrato o no haber dado por finiquitado el contrato. No voy a entrar en más términos, simplemente lo quiero explicar de una manera lógica y sencilla para que se entienda. Entonces, al presidente se lo acusó de un delito tipificado como peculado. De acuerdo al Código Orgánico de nuestro país, ¿qué es el peculado? No, el peculado es cuando un funcionario público se apropia de fondos públicos para su propio beneficio, ¿no? Y eso está sancionado con una pena privativa que va alrededor de los 5 a 7 años. Entonces, al presidente se lo acusa de haber creado incluso una trama de corrupción en la cual él era corresponsable de la corrupción en Flopec. Este juicio político al que se lo acusa, que se siguió, nunca tuvo al final un informe jurídico, ni tampoco tuvo una denuncia en la fiscalía, a diferencia de juicios anteriores. Bueno, se dice que para poder emprender en un juicio político se tiene que tener previamente un sustento legal, y ese sustento legal normalmente en el Ecuador es una causa en la fiscalía. O sea, la fiscalía abre una investigación. En este caso no hubo investigación de la fiscalía. En este caso se lo fue acusado de peculado. Y ya resumo, sin informe de las comisiones, sin ningún informe de las comisiones, sin ninguna causa en la fiscalía, el presidente estaba enjuiciado por algo raro. Estaba enjuiciado por peculado, pero en la práctica la narrativa era que era un presidente ineficaz e ineficiente. Y entonces, y corrupto entre comillas, porque él había auspiciado una red de corrupción. La Asamblea Nacional en este momento tiene el 5% de aprobación. Si ustedes le preguntan a la mayoría de los ciudadanos, les van a decir que ese es un juicio que no tenía ni pies ni cabeza y que no tenía ningún sustento. Ahora, veamos los hechos que han pasado finalmente en los últimos días, ¿no? ¿Qué ha pasado en los últimos días, en las semanas, ¿no? Primero hubo un juicio político. Ese juicio político estaba en marcha. La semana pasada hubo la elección, se renovó, el 14 de mayo se renovaron las autoridades de la Asamblea. Se necesitaban 92 votos para destituir al presidente. Y las autoridades elegidas que estaban auspiciando el juicio político lograron en promedio 96 y más de 96. Entonces, el hecho cierto, hasta el 14 de mayo, es que la oposición tenía los votos para destituir al presidente. Ojo, por un juicio sin informe legal y por una argumentación muy débil. No sé, ustedes me hacen las preguntas, a ver, para poder enjuiciar a un presidente en el Ecuador, primero se calificó el juicio en lo que nosotros tenemos la Corte Constitucional.
El juicio era mucho más amplio, pero la Corte Constitucional señaló que habían breves indicios de verosimilidad en el delito de peculado y que era el Congreso el que tenía que demostrar que había el delito de peculado. Sin embargo, en ninguna de las acusaciones en el Congreso no hay pruebas, no se ha demostrado, solamente ha habido una narrativa política, no hay unas pruebas de que efectivamente es muy difícil vincular y decir que el presidente realmente se apropió de los fondos públicos de ese contrato para su beneficio personal. ¿Dónde están los fondos? ¿Dónde están las cuentas? ¿Dónde está el dinero? No hay nada más que simplemente lo que se dice. Entonces, en términos prácticos, la Corte Constitucional dio paso al juicio. El 14 de mayo teníamos una asamblea pro destitución al presidente. El presidente fue a la asamblea, acusó a los legisladores esta semana, fue a defenderse públicamente, lo cual es un mérito, intervino, y al día siguiente, a las 7 de la mañana, amanecimos con el decreto de muerte cruzada y amanecimos con el Congreso rodeado de fuerza pública. Los congresistas no pudieron entrar y ya eran excongresistas, ¿no? Y entonces, lo que ha pasado en términos ya recientes es que hubo un decreto del presidente. Ese decreto del presidente que se firmó hace poco, hace 2 días, ese decreto del presidente lo que señala básicamente es que por conmoción pública se disuelve, ese es unos antecedentes, y por ingobernabilidad se disuelve la asamblea. Está plenamente contemplado en la Constitución, ¿sí? De manera que ¿cuál es el estado de ánimo en este momento? El estado de ánimo en este momento es que las cosas están relativamente tranquilas. Y bueno, eso es lo Alberto, que puedo decir en este momento. Alberto, Sí. te interrumpo. Si el presidente no disolvía el Congreso o la Asamblea Nacional y se dejaba destituir, ¿se arriesgaba también a un juicio a que lo sometieran? Mira, la maraña legal y la maraña constitucional es muy entramada. Digamos, ¿cuáles eran los escenarios posibles? ¿No? Escenario número 1, que lo destituyan. El sábado se iba a dar la votación, o sea, mañana. Y en esa votación se dice que en principio se dice que sí tenían los votos. Entonces, la posibilidad 1 es que mañana hubiésemos tenido un presidente destituido y el que iba a asumir la presidencia de acuerdo a la Constitución del Ecuador es el vicepresidente. Ojo, vicepresidente destituido por su gestión pública, entre comillas, ineficaz e ineficiente, y destituido, yo digo entre comillas, y presidente destituido por peculado. Podían haber acciones, un escenario posible es que después de eso podían haber acciones de orden legal. No soy abogado, pero si eso hubiese estado en la resolución, ese pudiese haber sido un insumo para que... ¿Qué se dice en el pueblo ecuatoriano que quién está detrás de esto? Pero ¿Quién está dirigiendo la estrategia? Cuando tú hablas de que el vicepresidente también tiene acusaciones, ¿el vicepresidente está en ejercicio de las funciones o no? Claro, el vicepresidente no tiene ninguna acusación. Nosotros tenemos algunos antecedentes de vicepresidentes que han asumido sin problemas, ¿no? El vicepresidente Borrero hubiese asumido y hubiese sido el mismo equipo de gobierno. Hay algo que no se sabe, que realmente es el fondo de por qué se dictó la muerte cruzada, porque si bien en la elección de las nuevas autoridades se tenían los votos para destituirlo, lo que se decía el día anterior es que se habían hecho las negociaciones suficientes para no destituirlo y que se tenían los votos para salvarlo. Y lo que se decía era eso, Luis Manuel. Y fue raro porque hizo una excelente intervención en el Congreso, una de las mejores, y se decía en el entorno de que tenía los votos, más sin embargo amanecimos con el decreto de muerte cruzada. Entonces,
quizás ese era un escenario, ¿no? Ese escenario era posible. También había otro escenario que sea absuelto, ¿no? Ese era un escenario posible, en cuyo caso, si era absuelto, no pasaba nada, él seguía funciones y pues se archivaba la causa y no se lo podía haber enjuiciado por la misma causa en el futuro. Entonces, ese era el segundo escenario. Incluso había un tercer escenario, que él hubiese sido depuesto y que él hubiese interpuesto una acción constitucional a la misma Corte Constitucional diciendo que el Congreso no había comprobado efectivamente el peculado. Y la Corte Constitucional podía haber anulado esa resolución del Congreso, diciendo de que el debate o la discusión o la argumentación de la Asamblea no comprobó el peculado. También podría haber sido, o sea, esto podíamos haber estado en un escenario muy caótico, que teníamos un presidente destituido, quizás un vicepresidente que no quería asumir, y una Corte Constitucional que tenía que dirimir y que se podía demorar una o 2 semanas, y un presidente con una acción constitucional para tumbar o para dejar sin efecto esa resolución del Congreso. Entonces, había varios... ¿Qué es lo que ha pasado en este momento? Ojo, esto es importante para ustedes, Ezequiel, para Luis Manuel. Uno de los poderes importantes en el Ecuador, una de las funciones más importantes es la Corte Constitucional. Hoy se dice, y ese ha sido un cuestionamiento, y no voy a entrar, me encantaría, si quieren en algún momento les ofrezco un par de abogados constitucionalistas. Nosotros dentro de los miembros de CONSI tenemos unos abogados espectaculares, que el derecho constitucional es un supraderecho. Está por encima de todos los derechos. ¿Sí? Incluso entre los derechos entre privados. Porque alguien puede argumentar que un contrato entre privados y una negociación es anticonstitucional y tirarla abajo por un amparo constitucional. De hecho, hay mucha jurisprudencia al respecto en el Ecuador. Entonces, la Corte Constitucional en este momento juega un factor importante, porque los legisladores que fueron defenestrados y que estaban llevando ese juicio, han presentado un recurso ante la Corte Constitucional para que declare inconstitucional el decreto del presidente. Bien. Todos los autores dicen ahorita, en este momento. Entonces podría darse un escenario, aunque muy poco probable, que la Corte Constitucional diga que el decreto que ha firmado el presidente es inconstitucional porque no existe conmoción. Bueno, te interrumpo rápido. Entonces, bueno, yo les pongo esos antecedentes para que ustedes vean esa... Ahora, pero solamente termino con algo, y para no aburrirlos ni confundirlos un poco, pero esa es la realidad. Creo que el entorno que en este momento se está viviendo es de relativa tranquilidad, porque más allá de estos recursos, ya el Tribunal Electoral, fíjese que regreso a la muerte cruzada. La muerte cruzada contempla que inmediatamente, en un tiempo muy corto, se debe de convocar a elecciones presidenciales. Y entonces ya el Tribunal Supremo Electoral ha comunicado públicamente que va a proceder a esto, ¿no? Que va a proceder a la convocatoria. El Consejo Nacional Electoral tiene hasta el 24 de mayo para convocar oficialmente a las elecciones, las cuales van a ser el 20 de agosto las votaciones, el 15 de octubre la segunda vuelta, y si no hay segunda vuelta, el 20 de agosto tendremos un nuevo presidente. ¿Pero solamente presidencial o congresual? ¿Perdón? ¿Presidencial o congresual también? Incluye todo. Congresual y presidencial también. O sea, exacto. En agosto vamos a tener... Todo. ¿Perdón? Es todo, congreso y presidente nuevo. Claro, por eso que decía, se van todos. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha dicho el presidente? Bueno, entonces, si ustedes no me dejan a mí gobernar... Yo no lo dejo a ustedes. No. Deme la posibilidad 6 meses de hacer lo que vino a hacer. Y entonces, ¿qué le dijo a sus ministros? Lo que íbamos a hacer en los 2 años que faltaban,
Lo vamos a hacer en 6 meses. Tenemos que ir a una pausa. Te hago 3 preguntas rápidas. ¿Quién se dice en el pueblo que está detrás de todo esto? ¿Hay alguna persona mencionada? Sobre lo que tú hablaste, Alberto, que es lo de la muerte cruzada. Muerte cruzada es porque se mata el periodo constitucional del presidente y se mata el periodo constitucional de los legisladores al mismo tiempo. Sí. Por Eso supuesto. quiere decir que no es como fue en Perú, que No, era un golpe de Estado para los legisladores y el presidente se iba a quedar gobernando. Son figuras diferentes. Sino que aquí el presidente también se mata y está obligado a entregar el poder en un periodo de 6 meses. O sea que hay elecciones en 3 meses y en otros 3 meses, bueno, pues está ya el proceso de entrega. Y durante ese periodo él va a gobernar, como tú señalabas, por decreto, y esos decretos tienen que ser aprobados por el Tribunal Constitucional. O sea, no es una decisión propia del presidente por decreto. Es como si fuera una ley que el Tribunal Constitucional estaría ya confirmando con su aprobación. Tú lo has dicho mejor que yo. Vamos a hacer la pausa. Tú lo has dicho mejor que yo, Luis Manuel. Por eso se llama muerte cruzada. Vamos a hacer la pausa. Él mismo admite eso. Vamos a hacer la pausa, Alberto, para hacerte las 3 preguntas rápidas y después de ahí hacer una especie como de irnos a la parte económica sobre esta situación que está sucediendo en Ecuador. No nos corten, amigos, quédense con nosotros. Continuamos con Alberto Rigail, ecuatoriano, consultor empresarial, columnista del periódico Universo de Ecuador. Yo decía que quiero pasar ya, que Luis Manuel y yo pasemos a la parte económica contigo sobre las consecuencias económicas. Pero te quiero hacer alguna pregunta rápida. ¿Quién se dice que está detrás en Ecuador de este asunto de que querían destituir al presidente? Bueno, primero déjame agradecerle a Luis Manuel porque la verdad es un placer estar contigo, Luis Manuel Piantini, porque él siempre tiene esa característica de poder resumir y estuvo muy claro el resumen que hiciste en los últimos segundos o minutos de la sección anterior, ¿no? Efectivamente, y yo por eso comencé, no estamos en dictadura, estamos en una figura constitucional que un presidente gobierna por decretos ley emergentes y tiene el poder de implementar su política económica, ¿no? Deben recordar que hace poco se firmó un convenio de tratado de libre comercio con China, se firmó hace poco también un tratado de libre comercio con Costa Rica. Entonces, el presidente se ve en la posibilidad en este momento, deben recordar también que es un presidente liberal, que se ve en la posibilidad de poder implementar su agenda de política económica y va a poder decir en estos momentos sin que nadie lo obstruya, es decir, puse en práctica lo que también la reforma laboral, el Congreso le batió una reforma laboral, etcétera, ¿no verdad? Y entonces un presidente liberal que quiere reformar las leyes laborales, que quiere incentivar más Ecuador en el mundo, que quiere reducir el déficit fiscal, incorporar el sector privado en la toma de decisiones, va a tener en muy poco tiempo, pero va a tener un poco tiempo para meterle el acelerador y poder dejar en marcha una serie de reformas institucionales. Bien, ahora sí, entonces no es ninguna, y va a tener siempre que ser aprobado por la Corte Constitucional. No hay evidencias al respecto de que ha sido ocasionada, se dicen muchas cosas, ¿no? Que ha sido ocasionada por el gobierno, por Correa directamente, que ha sido ocasionado por el correísmo, se dice. Sin embargo, hay una cosa práctica, por cierto, que es una contradicción. Realmente quien ganó las alcaldías de las ciudades más importantes y uno de los ganadores de la última elección seccional fue el RC5, la Revolución Ciudadana. Entonces,
creería yo que ahorita se abre o sea, la Revolución Ciudadana en este momento tiene la alcaldía de Guayaquil, tiene la alcaldía de Quito, la prefectura de Quito y la prefectura de Guayaquil. Y tienen una tasa, o sea, eso no lo lograron ni en los tiempos del presidente constitucional Rafael Correa. Entonces, tener y otras ciudades. Entonces, yo creo que se abre un escenario electoral. Mi opinión, ojo, mi opinión es que en poco tiempo vamos a tener a todos enfocados vamos a tener a estos nuevos dignatarios enfocados en hacer un buen gobierno seccional y vamos a tener a los partidos políticos enfocados en una elección porque en términos prácticos vamos a tener un nuevo presidente en agosto y entonces todo el mundo tiene que ponerse a marchar en la maquinaria electoral y entonces al final de cuentas pienso yo que le da una estabilidad, le da la posibilidad real a un presidente que pueda ejercer lo que él quería hacer y le da también la posibilidad de decir, bueno, vamos a las urnas y veamos en las urnas quién es quién y quién puede ganar y ganen ustedes en las urnas el poder y tendremos en 2 años. Ahora, lo que sí también es cierto es que vamos a tener un presidente interino, ¿no? Muy cortito, porque vamos a tener un periodo, no por un periodo completo, sino por el periodo que faltaba, tanto para presidente como para la asamblea, ¿no? Sí, y entonces, bueno, eso vamos, ahora, ojo importante, que los decretos de cómo gobierna el presidente en este periodo... Sí. Alberto, que los electos ahora en estas elecciones, tanto presidentes como legisladores, solo duran para completar el periodo de lo que se van. Así es. Okay. Eso introduce un elemento. ¿A quién pones tú? ¿A las mejores fichas o a las interinas? Y entonces, fíjate, a Correa le ha salido muy bien esto, porque si el presidente hubiera sido destituido, queda el vicepresidente para completar el periodo de 4 años. Pero ahora, como el presidente se destituyó él mismo, ahora le da la oportunidad al correísmo para poder ganar las elecciones. Mi opinión es que esto se llama ganar-ganar. Al final, para mí es ganar-ganar. ¿Por qué es ganar-ganar? Porque mira el escenario en el que el presidente hubiese perdido, Borrero hubiese asumido y teníamos 2 años más en la misma situación. Entonces al final lo que íbamos a tener era 2 años en esta situación que ya nos tenía cansados. Hay algo cierto, ¿no? ¿Verdad? Yo prefiero hablar de los hechos ciertos que de los supuestos. Y un hecho cierto es que la Asamblea tiene un 5% de aceptación y un hecho cierto es que esta es la 4ª vez que lo quieren tumbar y este es un hecho cierto de que casi todas las leyes que le han pasado no las han aprobado. Esos son hechos ciertos, el resto son especulaciones o suposiciones, ¿no verdad? Y esos hechos ciertos significa que un presidente que lo quieren tumbar en 2 años 4 veces, no tengo las cifras, que la mayoría de los proyectos de ley no pasan, de que tiene poca capacidad de ejecución, es un hecho. Ahora, hay un hecho cierto también, ¿no verdad? Que eso se lo critica un poquito el presidente, es que la capacidad de ejecución proviene también de la poca gestión a nivel de mandos medios, a nivel de la organización pública, o sea, personas que entraron y que les costó aprender a manejar la cosa pública y con una cantidad de funcionarios públicos también que venían de gobiernos anteriores, ¿no verdad? Que no hubo la posibilidad de cambiarlos. Entonces, pero yo creo, como tú, que tenemos un escenario, vamos a tener a los partidos políticos enfocados en la campaña, vamos a tener al presidente enfocado a gobernar, ¿no? En la reforma, que ahora la puede pasar y mandarla al Tribunal Constitucional, la que el legislativo no le iba a aprobar, posiblemente el Tribunal Constitucional le apruebe la reforma. De acuerdo. Imagínate, ahora vamos a hablar de lo que le interesa a Ezequiel y lo que nos interesa un poco a los empresarios, ¿no verdad? ¿Qué nos interesa a los empresarios? Nos interesa la flexibilidad laboral, ¿cierto? ¿No verdad? De poder ser más flexible en las organizaciones. Nosotros tenemos un código laboral, ya no recuerdo ni de qué año es,
Y entonces ahora el presidente, ¿qué va a poder hacer? Con decretos ley de materia económica urgente, va a poder incluir su política económica, la reforma de impuestos, ya lanzó una reforma de impuestos, inversiones, producción, comercio, empleo, todo está contemplado en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces va a poder aprobar. De hecho, mandó ya una reforma tributaria. Entonces va a poder utilizar los mecanismos que tiene de política económica para poder implementar lo que antes no podía implementar porque no tenía una... Entonces, por otro lado, yo pienso que el presidente quiere pasar a la posteridad como el presidente que hizo lo que tenía que hacer, las reformas que quería hacer. Y va a tener la oportunidad, sí, en ese sentido. Correa le llegó a hacer algunas modificaciones al Código Laboral. No logró cambiarlo completo, no lo sometió como un cambio general, pero sí sometió a arreglos o cambios al código. Sí, claro, hay muchísimos, pero Sí. esos códigos, tú debes recordar que somos una economía dolarizada, Correcto, que el costo país es muy alto, correcto. que el riesgo país es alto, entonces tenemos un riesgo país alto, Sí, lo cual significa que el fondeo que tenemos es alto. Por otro lado, tenemos unos costos de operación muy altos por los efectos de la reforma laboral. Tú eres exacto. experto en esto, Kiel. Exacto, Nuestro salario mínimo es uno de los más altos de América. exacto. Nuestra carga impositiva es una de las más altas también. La carga impositiva, que no solamente la carga del gobierno central, sino que es una carga que está repartida de todos los que producen, todos los que producimos tenemos que pagar impuestos a todos, Sí. a todas las instituciones seccionales, nacionales, etcétera. Entonces la carga impositiva global es muy alta. Eso es lo único que hay. Entonces No estamos en una camisa de fuerza muy, muy dura, que realmente yo ahí quiero hablar del empresario ecuatoriano. Y fíjate, somos primeros en camarón, en banano, estamos exportando, no solamente exportamos commodities, también exportamos tecnología. Tenemos una empresa Kushki en México que ya es una empresa unicornio. Es decir, que con todo este entorno tenemos unas cadenas de retail de clase mundial. Tenemos unos sectores, todos los sectores asociados a camarón, banano, cartón, plástico, papel. Realmente tenemos una industria bastante pujante que ha sabido sobrellevar toda esta carga tributaria y ha sabido enfrentar con inteligencia, con tecnología, y está saliendo al mundo. O sea, yo quisiera destacar esto. Lo que se puede... Ustedes saben que en análisis estratégico uno puede hacer oportunidades y amenazas, Sí. ¿no, verdad? Entonces lo que le llaman el POAM. Entonces, en este POAM, este perfil de oportunidades y amenazas, una oportunidad es que si nosotros tenemos un sector empresarial tan potente como es el ecuatoriano, que ha hecho su PhD en estrategia empresarial y en sobrevivencia empresarial, con políticas favorables va a volar. Y entonces sí tenemos una oportunidad importante en ese sentido. Sí tenemos una amenaza y un riesgo que siempre un entorno político podría ocasionar que algún tipo de inversión se pare por incertidumbre de lo que va a pasar en el futuro en el país. Pero sin embargo, te puedo decir algo, que el Ecuador es un país resiliente y es un país con una clase empresarial que tiene hundido sus recursos aquí y que sale adelante, y que tenemos un gran respaldo que se llama la dolarización, ¿no, verdad? Y eso es para nosotros es una gran fortaleza. Que Correa quiso Entonces, echarlo para atrás, pero finalmente se dio cuenta que no era lo conveniente para el país y para él poder gobernar más tranquilo. no hay un ecuatoriano que no quiera el dólar. Entonces, incluso los de oposición. Así que Sí. eso, Ahora, bueno, eso. Dime. Ven acá, Alberto.
pensando en la reforma que podría introducir el presidente ahora a través del Tribunal Constitucional, que son reformas que beneficiarían la liberalización de la economía, haciéndola más productiva, ¿no? O sea, Así el es. potencial que tiene la economía ecuatoriana, pues tratar de lograrlo, de alcanzar ese potencial a través de leyes, ¿no? Que motiven y que incentiven la producción. Ahora, yo te diría, si esta legislación que viene y que es electa ahora cae en manos de legisladores, por ejemplo, del área de Correa, podrían echar atrás las leyes que podría promover ahora el presidente a través de decreto. Siempre hay ese escenario de, claro, pero lo tendría que hacer ya bajo el mecanismo que es normal, que es el mecanismo de una asamblea, Ah, sí, ah, naturalmente. lo Pero si cual tiene una mayoría, ahí es que está el problema. bueno, de lo que se hace se puede deshacer siempre, ¿no? En todo caso, por eso tendrán que meterle el acelerador, tendrán que priorizar para ver qué es más importante, qué tiene más impacto, y tendrán que avanzar lo que más puedan. Evidentemente, un siguiente congreso podría dejar sin efecto las reformas que se apliquen en estos 6 meses, ¿no? Tenemos que ir necesariamente a una pausa, Alberto, pero te quiero hacer una pregunta que tal vez no me pueda contestar. Esa reforma constitucional que hicieron en el año 2008, que la aprobaron por un plebiscito, según recuerdo que dijiste, ¿hay algún estudio donde se pudo conseguir cuántos ecuatorianos que aprobaron ese 60 y pico por ciento entendieron bien esa constitución y la aprobaron con conciencia o simplemente fueron inducidos por un asunto de populismo? Ahí hay que ser. Yo creo que esa pregunta se cae por su propio peso, mi querido Ezequiel, ¿no? Son muy pocos realmente, no hay ningún estudio. Y las personas formadas estudiantes de tercero y cuarto nivel, tenemos una comprensión plena de todos los alcances de esa, ni la estudiamos a profundidad, ¿no? Entonces, es realmente, se aprobó como se aprueban muchas constituciones, ¿no? Sí, sí, en América Latina, ¿no? Permítanos el corte, Alberto. Quédense con Gracias. nosotros. Bien, continuamos con Alberto Rigail, ecuatoriano, consultor y columnista en términos empresarial. Alberto, me imagino que Luis Manuel va a aprovechar estos 8 minutos que nos quedan para hacerte algunas preguntas en materia de desarrollo empresarial, pero yo igual te quiero hacer tal vez una pregunta resumen. Nos hablaste un poco también de lo tranquilo que se sienten los ecuatorianos con el dólar como moneda de circulación nacional. Y nos diste algunos tips de cómo va el Ecuador en materia de económica con las exportaciones. Pero ¿qué otra cosa se te quedó en lo que se prevé que va a ser en términos de desarrollo social, desarrollo económico en Ecuador en los próximos 2 años? ¿Qué están haciendo los empresarios? ¿Qué hay de nuevo en Ecuador para fines de desarrollo industrial? Creo que vamos a tener estabilidad, básicamente por 2 factores. Uno, por la gobernabilidad, y porque el presidente va a tener un amplio contexto, un margen para trabajar, ¿no? Y también porque el manejo hemos tenido un gobierno enfocado a los conflictos, más que un gobierno enfocado a trabajar. Entonces yo creo que en términos prácticos, y vamos a tener partidos políticos enfocados a ganar unas elecciones, entonces vamos a tener un periodo, aunque breve y corto, de estabilidad, lo cual siempre funciona. Mira, una de las cosas que a nivel empresarial yo te podría decir que hemos visto en los últimos años es la incorporación de algunos nuevos temas en la agenda empresarial. Un tema nuevo en la agenda empresarial definitivamente es
gobernanza. Es un tema nuevo, ¿no? Cada vez estamos viendo más directorios profesionales, más establecer claramente la distinción entre el gobierno y la gerencia, las normas de cumplimiento, el compliance que se llama. O sea, hemos visto que hay una tendencia hacia la profesionalización del gobierno y el de la gobernanza en las empresas. Otro tema muy fuerte, y lo estamos viendo en Ecuador por las lluvias, por el Niño, creo que es la conciencia de la sostenibilidad. Cada vez vemos más la agenda de... Estuve ayer participando en una feria de la construcción y todos los constructores firmaron un acuerdo por la sostenibilidad. Entonces vemos cada vez más, estamos hablando de la sostenibilidad ambiental, ¿no? Cada vez más el tema del agua, la huella hídrica, el tema del impacto de la huella de carbono. También vemos ese otro tema que cada vez más es parte de la agenda empresarial y parte de la conciencia empresarial de que no se puede seguir haciendo empresa afectando el entorno o afectando el futuro abastecimiento de los recursos de nuestros hijos y nietos, ¿no? Ese es el segundo tema. El tercer tema que está con mucha fuerza es el impacto del liderazgo femenino y el impacto de la equidad de género. Algo que se ve muy fuerte es cada vez más es la presencia de gerentes generales mujeres, mujeres en la toma de decisiones, equilibrio en los puestos gerenciales y políticas pro mujer, ¿no? En diferentes instancias, ¿no? Muchas organizaciones ya ahorita tienen en sus mandos ejecutivos, empresas muy grandes del Ecuador, tienen en sus mandos ejecutivos manejados por mujeres. Eso es algo que se está viendo fuertemente, incluso los gremios, una cantidad de gremios, ¿no? De asociaciones, de la Asociación de Exportadores, las cámaras de industrias, las cámaras la Asociación de Exportadores de Cacao, la Asociación de los clústeres. O sea, vemos un auge del liderazgo femenino, ¿no? De esta conciencia de equidad. Ese es otro tema muy importante. También vemos, lo hemos sentido también el impacto de la transformación digital, este mundo híbrido, nos ha llegado con mucha fuerza. Nosotros hicimos en enero un evento donde invitamos a un especialista en inteligencia artificial. También existe mucho interés en este tema, pero lo que sí es cierto es que nos quedamos con un formato bastante híbrido. Híbrido me refiero en que hay un mundo digital y hay un mundo online y offline que están conviviendo. En algunos tipos de negocios hemos regresado fuertemente al mundo offline, presencial, pero con un componente online. Y en otros modelos de negocios el online han tenido más fuerza. También vemos con mucho tema el tema de la filosofía del cuidado, el tomar cuidado de nuestra gente, ¿verdad? Y el que los entornos laborables y los entornos con los clientes sean entornos de bienestar. Entonces sí, eso es un poco marcado por la pandemia. Entonces hay una serie de efectos internacionales. Vemos también muchas empresas el gobierno promovió el concepto de más Ecuador en el mundo. Yo creo que eso empezó a pegar bastante. De hecho, The Council estamos nosotros operando allá en Miami ya con un grupo de empresarios latinoamericanos, somos The Council Latam, tomamos esa decisión, y vemos cómo los empresarios ecuatorianos están mirando con muy buenos ojos Centroamérica, vemos que están mirando con muy buenos ojos el mercado latino de Estados Unidos, y han salido como decíamos los visitadores médicos en Ecuador, ¿no? Maleta en mano, a visitar los mercados y a buscar sus clientes. Alberto, se nos ha acabado el tiempo, tenemos 30 segundos. Eso es lo que te puedo decir, y de las tendencias empresariales, si me permites una conclusión. Sí, por favor. Yo veo con bastante optimismo el futuro. Pienso que
que en este escenario la estabilidad nos va a funcionar muy bien y una vez que superemos estas breves semanas de incertidumbre, porque es una situación inédita que la estamos experimentando por primera vez en el Ecuador, cada uno se va a enfocar a lo suyo, ¿no? Los políticos a ganar las elecciones, el presidente a gobernar y los empresarios a hacer lo que saben hacer, ¿no? Que es crear riqueza. Muchas gracias por tu participación, Alberto, en el programa. Muchas gracias, esperamos que participe bien, en un próximo programa y que nos facilite los colegas tuyos en términos legales, que podamos desarrollar un programa más adelante con la parte política. Ah, fantástico. Ahí te paso los nombres de unos constitucionalistas. Espero. Gracias, muchas gracias. Y a ustedes, amigos, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.